Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast politológico aristotélico hecho desde Caracas, Venezuela, por Sebastián Cova, el politólogo favorito de mi mamá. Este capítulo está hecho con la intención de continuar una idea propuesta en el capítulo inmediatamente anterior sobre el efecto que tendría en las elecciones americanas presidenciales la condena en 34 cargos de Donald Trump, donde fue hallado culpable en los 34, y que en el caso más extremo acarrearía una sentencia de 136 años de cárcel, dado que lo máximo para cada una de esas 34 penas es 4 años de cárcel. Entonces bien, ya salieron las primeras encuestas y los primeros estudios de opinión y los primeros análisis ya ahora empíricos, apoyados en data empírica, y por tanto hago este capítulo para comentarlos. Bien, para analizarlas primero resumo mi postura en el capítulo anterior, que concluía que yo esperaba un leve repunte en la candidatura de Donald Trump, porque asumía que la base electoral de Trump se estaría galvanizando o radicalizando, si prefieren, a raíz de esta sentencia, y que estaría cerrando filas en torno a su candidato, y que por tanto posiblemente subiese 1 o 2 puntos en las encuestas. Pasado una semana, y para mi enorme sorpresa, ha sido todo lo contrario. Ha habido un pequeño retroceso en el apoyo a la candidatura a Donald Trump. Aquí depende, o sea, salieron muchísimos estudios y ha habido... no todos necesariamente están dirigidos a usted piensa votar por Trump, o sea, por quién piensa votar usted, que esas son algunas que ya las voy a comentar, sino hay otras de tipo de usted cree, cuál es el tipo de pena que usted cree que debería imponérsele a Donald Trump. O sea, hay unas que son más hacia el juicio concretamente, y otras que son hacia la intención de voto. Ahora sí, lo primero que debo decir es que sí se cumplió en algo lo que yo dije. Es decir, el votante que ya pensaba votar por Trump sigue queriendo votar por Trump en su inmensa mayoría, sobre todo aquellos que son sólida base convencida, o sea, los que ya votaron por Trump en las 2 elecciones anteriores, por ejemplo. Y que son de estos trumpistas que se ponen la gorra roja, que dicen MAGA, que se comen todos los cuentos de la teoría de la conspiración, los que sostienen que la elección de 2020 fue robada, que fue un fraude, todo eso. Es decir, digamos, el fanático ciego sigue siendo fanático ciego. Y entonces es muy curioso que hay una de las encuestas que hizo la agencia de estudios de mercado británica llamada YouGov, así como de Tú Gobiernas, que ellos empezaron muy temprano en 2023, antes de que se hiciera pública la acusación de la Fiscalía de Nueva York contra Trump. ¿Usted pensaría que un candidato que usa dinero para esconder un escándalo político deba ir preso, sí o no? Y entonces, entre los republicanos, porque la encuesta estaba hecha, primero le preguntaban a la gente cuál era su filiación política, en casi un 80%, era un 76% más o menos, era sí, claro, tiene que ir preso y eso es un crimen. Pero ya, y entonces esa encuesta la siguieron haciendo por meses el año pasado y temprano este año. Entonces fue muy cómico ver cómo, yo no había sabido esa encuesta sino hasta ahora, cómo ver la base republicana sólida, como al darse cuenta que eso estaba dirigido a Trump, o sea, quizás ellos pensaban que el que tenía que estar preso era Joe Biden o Hillary Clinton, entonces asumían esa postura. Cuando acusan a Trump y se dan cuenta que la pregunta a lo largo de los meses está referida a Trump, comienzan a cambiar la postura, y entonces la respuesta que dice sí, es un crimen y tiene que ir preso, fue bajando hasta solo un 20 y tanto %. O sea, fue un cambio radical una vez que se dan cuenta que eso afectaría era a su preferencia política. Es decir, sí, yo creo en la dureza de las leyes siempre y cuando no sea para mi bando. Si es para el hombre de mi bando, si es para el hombre de mis sueños, el líder máximo, entonces ahí no.
Entonces, esa es una de las encuestas que ha salido. Entonces, ha habido una pérdida de... ha habido un reforzamiento del liderazgo de Trump en cuanto a que yo estoy dispuesto a que se cumplan las leyes, a menos que sea para joder a mi hombre. Entonces, en ese sentido, Trump puede estar contento. Ahora bien, en las de intención de voto o en las del tipo de pena que se le deben poner a Trump, hay más bien entre la gente que dice que debía tener un régimen de presentación o multa o que debe pagar cárcel, es más o menos un 80% de los votantes. Esa es otra encuesta de otra encuestadora, que lamentablemente esa encuestadora no hizo desglose por filiación partidista. Hay un 20% que dice no estar segura de cómo debería ser la pena contra Trump ahora que ya ha fallado culpable. Pero entre los que dicen que debe pagar cárcel, los que debe tener un régimen de presentación o los que debe ser multado, si tú sumas eso, nada más los de cárcel son 40%. Los que piden, y cuando tú le sumas los que piden régimen de presentación o multa, suman casi 80%. O sea, suman 80%, solamente 20% son los que no saben, no responden. Entonces, en ese sentido, sí, Trump podría estar preocupado. Y luego hay otra encuesta que esa la escuché en el podcast de 538, la página web de análisis estadístico electoral, que surgió en 2012 originalmente, fundada creo que por Nate Silver, pero es un equipo enorme. Los que trabajan en esa empresa de análisis, pues, en esa analista. Yo escuché ahí en esta semana, creo que fue el día jueves, sí, que había habido un retroceso en la intención de voto para Trump de 6 puntos, pero al mismo tiempo el aumento de la preferencia de intención de voto por Biden solo había subido 1 punto. Y la opción del candidato otro, o sea, un tercer candidato, se había fijado en alrededor de 5%. O sea, evidentemente 6 menos 1 es 5. Ese 5% son trumpistas que, mira, que ahora es lo que hizo Trump, no creo que vaya a votar por él, pero no migraron a Biden. Solamente un sexto de ese total de votos que pierde Trump solo fueron a Biden, si es que son los mismos. Y creció y se fijó. La diferencia está en la candidatura, los votantes que prefieren una tercera candidatura, que hoy en día la única tercera candidatura prominente es la de Robert Kennedy Jr., que es el candidato libertario. Pues bien, entonces ha habido, para mi sorpresa, sí, un retroceso en la favorabilidad de Trump. Sin embargo, todavía cuando uno agarra encuestas por estado, que son las que a mí más me interesan, no las encuestas nacionales generales, cuando uno hace encuestas y promedia diferentes encuestas, que ya saben toda la dificultad que eso acarrea, por estado, sobre todo concentrándose en los famosos estados pendulares, los swing states, todavía Trump da ganador. De hecho, ha variado, pero incluso ha llegado a un techo en la semana. Recuerden que para ganar hace falta 270 votos electorales, de un total de 538, es decir, la mitad más uno. La última que vi, el último promedio que vi en Electoral Vote es de 305, o sea, Trump estaría ganando sobrado la elección. Sin embargo, recuerden que la elección está siendo muy cerrada. O sea, lo que sí registra todo es que la diferencia parece estar en un 3% de votos de diferencia. Eso está dentro del margen de error. Entonces, por tanto, lo que está resultando es que esta elección está muy cerrada. Cualquier cosa puede cambiar el resultado. Y bueno, muy pocos votantes pueden hacer una enorme diferencia. Conclusión, la cosa está hasta ahora pareciera tender a ser favorable a Donald Trump, pero en realidad todos esos márgenes de ganancia están dentro del margen de error. Entonces, cuando uno le aplica el margen de error, que lo normal en estadística es de 3 a 5%, si la diferencia en un estado Trump promedia 4%, o en una encuesta en particular saca 4% más que Biden, por ejemplo, en Nevada o en Pensilvania o en Michigan,
Eso en realidad, si trabajamos con un margen de error de 5%, que es el que a mí más me gusta, entonces eso daría que en realidad Trump podría estar perdiendo si le está ganando por 4 puntos, en realidad podría estar perdiéndole podría ser exactamente lo contrario. O sea, por ejemplo, una diferencia de 4 puntos sería que, por ejemplo, Trump tenga 50% de intención de voto y Biden tenga 46. Pero si el margen de error es 50, eso quiere decir que entonces en realidad podría ser que Biden gane con 51% de los votos y Trump saque 45. Es decir, podría ser un resultado enormemente diferente al que está arrojando esa encuesta en particular. Por eso es que uno debe trabajar con varias encuestas y promediarlas. El problema es que cuando uno agarra varias encuestas es la selectividad de cuáles son las que agarra. Porque hay muchas encuestas muy malas. Ya sea porque están mal hechas, porque el método no es el más indicado, porque pueden estar intencional o descuidadamente sugiriendo una respuesta en los encuestados, o puede estar muy mal diseñada la muestra o la equivalencia. Yo les he explicado que hay un enorme problema. Los votantes jóvenes, la gente que tiene de 18 a 29 años, que hoy en día serían los famosos generación Z, son el porcentaje de gente que menos participa en las elecciones. O sea, son un bloque poblacional muy grande, muy importante, pero como votantes efectivos son muy pequeños y muy inciertos. Puede pasar muchas cosas que no voten, que haga que no voten. Y entonces lograr encuestarlos es dificilísimo, porque esa gente solo tiene celular, vive en casas que ya viven solos, no tienen línea telefónica fija, entonces no los puedes adaptar. Cuando los llaman por teléfono de un número que ellos no reconocen, por lo general no lo atienden. Puede pasar que cuando ven que los van a encuestar cuelgan o dicen no estoy interesado, estoy ocupado, estoy en otra cosa, me estoy drogando, estoy montando bicicleta, estoy teniendo sexo, cualquier vaina, no les importa y no responden. Entonces puede ser que sean 25% de la población, pero ¿qué porcentaje son de los votantes? De los que efectivamente se mueven para ir a votar el día de las elecciones o en el mes de las elecciones. A veces puede que sean solamente 10% del total de votos o menos. Entonces, ¿cómo los manejas tú? Entonces, logras encuestar finalmente a uno después de haber hecho 1000 llamadas. Y como sabes que tendrías que hacer otras 2000 llamadas solo para conseguir 2 más a esa tasa. Entonces eso te encarecería mucho la encuesta. Entonces tú agarras y ese único votante, entonces tú dices que él solamente te va a valer 15% de la muestra. Eso ya ahí está incorporado un margen de error enorme, que de repente el encuestador mismo no sabe que el margen de error se le aumentó, porque está seguro de que su método es el correcto. Entonces ahí hay un problema, ¿me entiendes? Entonces, bueno, lo cierto es que la situación de incertidumbre sigue con una ligera tendencia favorable hacia Trump, pero más que por aprecio a Trump, por descontento, insisto yo, a Biden, porque la inflación sigue estando cercana al 3%, pero por debajo del 3%. 2,7%, si mal no recuerdo, es la cifra de la última cifra que reportó la Reserva Federal. Entonces, bueno, en unas economías grandes, muy ricas, con eso, si bien en Venezuela sería una fantasía tener una inflación de un solo dígito, para esas grandes economías eso es mucho, o sea, se pega en el bolsillo. Y luego, por un lado, hay un sector de gente joven, activistas, gente universitaria, que está molesto por el apoyo del gobierno de Biden al Estado de Israel en la guerra en Gaza. Entonces, te están respondiendo en las encuestas que ellos, no, por Biden no votan. Hay que ver. Yo soy de la opinión de que esos votantes en su inmensa mayoría van a terminar votando por Biden tapándose la nariz cuando llegue octubre. La elección es en noviembre, pero en muchos estados se puede votar temprano desde octubre. Pero que ya en octubre van a decir, mira, va a tener que ser Biden porque yo escuché lo que dijo Trump al respecto y que él apoya irredentemente al Estado de Israel o lo que sea, ¿no? Entonces ahí está por verse eso. Entonces, conclusión, hubo un retroceso en el apoyo de Trump, pero todavía tiene una ligera favorabilidad en las encuestas, en el promedio de encuestas, pero en mi opinión es más por una especie de voto castigo que no es voto todavía por parte de los posibles votantes de Biden, que están molestos por la inflación y sobre todo por
el apoyo al Estado de Israel. Son porcentajes pequeños, pero la elección está muy cerrada. Entonces esos porcentajes pequeños terminan afectando la elección. Entonces hay que esperar a mucho más adelante en el año. O sea, hay que esperar que pase el verano y pasen las convenciones y de repente se resuelva el conflicto. Hay una propuesta ahorita de tregua en el Medio Oriente que podría traducirse en un fin de las hostilidades. Todavía no ha habido una respuesta de Hamás, pero eso podría hacer que se calme la cosa en las ciudades universitarias y entonces se pase la molestia anti-Biden en esos estados claves que tienen grandes núcleos universitarios. Está por verse. De todas maneras, bueno, ahorita sí la cuestión está apuntando a favorabilidad hacia Trump, con las particularidades que ya mencioné temprano en este análisis. Una última cosa, y ya con esto cierro, es que no mencioné en el capítulo anterior sobre el juicio de Trump, que es que Trump está completamente autorizado a apelar el juicio. De hecho, él puede acusar que hubo un mal juicio y puede pedir que se repita el juicio. Eso es lo primero que él podría hacer, que eso se le hace al mismo juez. Es decir, mira, este juicio me lo repite porque está malo, y está malo por esto, por esto, por esto y por esto. Todos los analistas dicen que aunque él puede, o su equipo de defensa realmente, pedir eso, que va a ser descartado, que va a ser desestimado por el mismo juez, porque no le van a poder probar. Me decía, mira, si tú estabas molesto por esto, ¿por qué no objetaste tal decisión en su momento, tal pregunta? ¿Por qué no le recriminaste a tal testigo eso en su momento? O sea, no puedes decir eso mucho después, cuando ya solo la sentencia no fue favorable a ti. Pero lo que sí podría es apelar. De todas maneras, la apelación no se puede pedir hasta que no te dicten sentencia, que por cierto es el término técnico que yo no recordaba en el capítulo anterior. La sentencia será dictada el 11 de julio, 4 días antes de que empiece la convención republicana y cuando ya habrá ocurrido el primer debate, que va a ser ahora en junio. Entonces pueden pasar muchas cosas. Ahora, una vez que le dicten sentencia a Trump y a su equipo, yo estoy seguro que sea la que sea la sentencia que le dicten, es decir, mira, tienes que pagar una multa de $250,000. De repente el juez va a decir, mira, esto es lo que... cárcel no la vas a pagar, entonces te voy a poner esta multa y tal. Yo estoy convencido de que el equipo de defensa de Trump va a apelar ese juicio. Entonces eso es a una instancia superior. Entonces sí, por más que la instancia superior no acepte el caso y lo desestime, ya eso es muy probable que sea después de la elección, a finales de año o principios del año que viene. Entonces lo cierto es que incluso si la segunda instancia desestima la causa y devuelve el juicio a la primera instancia, que fue la que emitió los veredictos que se emitieron la semana pasada, y que el juez dictaminó la sentencia que va a dictaminar el 11 de julio, es decir, ponte tú que la sentencia sea cárcel, ya eso no será este año sino el que viene, porque la apelación y todo eso toma tiempo. Los procesos judiciales son lentos para que la defensa y la parte acusadora se puedan preparar muy bien. O sea, uno siempre quiere que la justicia sea rápida, pero es cierto, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que esos procesos son lentos, y son lentos justamente para tratar de lograr el mejor juicio posible. Entonces, por eso fue que no lo incorporé en el análisis de la semana pasada, porque en todo caso eso será después. Lo cierto es que este año Trump no va a pagar ninguna pena este año, así todas las instancias posteriores desestimen la causa y lo devuelvan a la sentencia del primer juicio. En todo caso eso va a ser el año que viene, sea Trump presidente o no. Y ya con esto pongo fin al análisis de esta semana. Seguiremos informando cuando haya algo que valga la pena informar. En Venezuela la situación sigue exactamente igual a como la dejamos en la última vez que hablé del tema. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Un capítulo corto para mis estándares. Espero haya sido de su agrado. Cualquier duda, comentario, crítica o consejo lo pueden dejar aquí ahora en Spotify. Hay una sección que permite hacer comentarios, pero también, y creo que es más práctico, hacérmelas llegar por mis redes sociales. Soy Eco23 en Twitter y en Facebook. Recuerden que este podcast agradece mucho su patrocinio mecenásico, o su
su mecenazgo, es la expresión, disculpen. ¿Que cómo pueden hacer? Bueno, donando $1 por Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. Aquí en la caja de información hay un enlace que los lleva directamente a mi perfil. También me pueden ayudar haciéndole llegar esto a aquellas personas que creen que les puede interesar o ser de utilidad. Hasta la próxima.